Buenos días, chicos, estamos en la asignatura de Principios de Estadística. En este momento vamos a explicar un poco sobre lo que tiene que ver en la forma en cómo hacemos las construcciones de tablas de distribución de frecuencia cuando contamos con una muestra que es pequeña, sea para datos no agrupados. Tenemos como objetivo explicar el proceso que incluye la construcción de las tablas de distribución de frecuencias dependiendo del tamaño de muestra, que así como decimos, que en este caso, como es una muestra pequeña, pues entonces vamos a explicarlo el paso a paso desde lo que implica el inicio del proceso hasta donde finaliza. Los pasos que se incluyen en este proceso es de que iniciamos contando con una información que en este caso son las edades de los estudiantes que cursan esta asignatura, a los cuales les preguntamos cada uno de ellos sus edades y los tenemos de manera aquí distribuidos todos los datos, ¿verdad? Contamos con 20 datos. El segundo paso que implica tiene que ver con la ordenación de los datos. Lo tenemos que hacer de manera ascendente o de menor a mayor y lo vamos ordenando, ¿verdad? Nuestro primer dato es la edad y en este caso son 18 años. Ponemos la cantidad de veces que se repite el dato, siguiendo con la edad de 19 años. Hay también estudiantes de 20 años, 21 años, 22, 23 y 25. Luego seguimos con el tercer paso que tiene que ver con la construcción de la tabla específicamente ya de manera ordenada, ¿verdad? Iniciamos con el dato menor, así como lo ordenamos en el segundo paso, hasta el dato mayor. Los datos que se tienen que incluir en esta tabla de distribución de frecuencia tienen que ver con cada una de las columnas que están reflejadas aquí y iniciamos con la frecuencia absoluta. Nuestra frecuencia absoluta conceptualmente nos dice de que no es más que las veces que se repite ese dato que tenemos, en este caso desde cada una de las edades, siguiendo con lo que tiene que ver con nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa depende de nuestra frecuencia absoluta y la fórmula nos dice de que vamos a encontrar la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra. Seguimos con la frecuencia relativa porcentual, de que es otro dato que nos da, pero es en porcentaje, ¿verdad? Nuestra frecuencia relativa porcentual es esa frecuencia absoluta que nosotros calculamos entre el tamaño de muestra y lo vamos a multiplicar eso por 100. O sea que esta columna nos va a dar los datos de manera porcentual, siguiendo con los grados. Es otra manera en que nosotros podemos representar estos datos y para que también cuando nosotros vayamos a reflejarlo en un gráfico no sea únicamente en un diagrama de barra, sino también en un diagrama de pastel. Entonces los grados, como hace énfasis a una circunferencia que tiene en su alrededor 360 grados, entonces también vamos a seguir un paso de que siempre acompañándonos de lo que tiene que ver con la frecuencia absoluta, la vamos a dividir entre el tamaño de muestra y lo vamos a multiplicar por 360 grados. Siguiendo con la frecuencia acumulada ascendente. Nuestra frecuencia acumulada ascendente, otro dato estadístico que nos facilita en que los datos vayan de manera ordenada, pero de manera ascendente, de menor a mayor. Este cálculo lo hacemos fijando el primer dato que tiene la frecuencia absoluta, ¿verdad? Fijamos el mismo dato a la frecuencia acumulada ascendente y luego de que nosotros fijamos ese dato le vamos sumando el siguiente dato de la frecuencia absoluta para que nos vaya dando el siguiente dato. El último dato de esta columna tiene que ser igual al tamaño de muestra, que en este caso tenemos igual a 25. En el caso de la frecuencia acumulada ascendente, ¿verdad? También tiene a su par la manera en que podemos ordenar los datos de manera descendente. En este caso, para iniciar el proceso tiene que ser con el tamaño de muestra y en vez de ir sumando lo que tiene que ver la frecuencia absoluta, lo que hacemos es irle restando el siguiente dato de la frecuencia absoluta para encontrar cada uno de los datos. Igual terminamos hasta el dato menor, siguiendo con la representación de datos, no solamente con números enteros, así como lo refleja la frecuencia acumulada ascendente y descendente, sino de manera porcentual. El proceso que se sigue es de que tomamos lo que nosotros tenemos como frecuencia acumulada ascendente, lo dividimos entre el tamaño de muestra y sí lo vamos a multiplicar por 100, pues, que es el porcentaje, y nos va a reflejar todos esos datos de manera ascendente. Igual ocurre en el caso de la frecuencia acumulada porcentual descendente, que la tenemos que hacer acompañada de la frecuencia acumulada descendente. Ella la dividimos entre el tamaño de muestra y la vamos a multiplicar por 100.
Estas dos últimas casillas nos van a dar los datos de manera porcentual, que es otra forma en que nos permite de que visibilicemos cada uno de estos datos. Seguimos con el cálculo de los grados, que en este caso nos dice la fórmula de que es la frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra, y eso lo vamos a multiplicar por 360 grados, ¿verdad? O dicho de otra manera, que es nuestra frecuencia relativa multiplicada por 360 grados. La suma total de ella nos debe dar 360 grados. Seguimos con la frecuencia acumulada ascendente. Nuestra frecuencia acumulada ascendente se trabaja con nuestra frecuencia absoluta, ¿verdad? Y se inicia con el primer dato de la frecuencia absoluta. Siguiendo con el siguiente dato, nos va a dar ese mismo dato, se le va a sumar el dato que le sigue a la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. A ese otro dato que obtuvimos le vamos sumando el siguiente dato hasta finalizar el proceso. Eso se hace para cada uno de las casillas, ¿verdad? Y ahí nuestro último dato tiene que ser exactamente igual al tamaño de muestra. En el caso de nuestra frecuencia acumulada descendente, iniciamos con el tamaño de muestra y se trabaja también con nuestra frecuencia absoluta, pero en vez de irsele sumando, se va restando porque vamos de manera descendiente. Le vamos restando el que le sigue. Ese nos va a dar el siguiente dato, a 25 le restamos 10. Bien, seguimos el otro dato, a ese 15 que obtuvimos como resultado le vamos restando 5. A ese 10 que se obtuvo de resultado se le resta 1. Continuando así con el otro dato, hasta llegar al valor más pequeño que tenemos ahí en la frecuencia acumulada descendente, ¿verdad? Ahí vemos de que, por ejemplo, en el caso de nuestra frecuencia acumulada ascendente, oscila entre el intervalo de 6 a 25, que es nuestro tamaño de muestra. De la misma manera va a manifestarse de forma descendente. Tiene que oscilar en 3 intervalos, ¿verdad? Tiene que oscilar en 3 intervalos, pero de manera descendiente. ¿Qué son los valores que coinciden? El valor mínimo y el valor máximo. Valor máximo y valor mínimo. El resto de datos pueden variar, ¿verdad? Ahora seguimos con la frecuencia acumulada porcentual ascendente. Ella depende de la frecuencia acumulada ascendente y lo que vamos haciendo es el primer dato de la frecuencia acumulada ascendente lo vamos dividiendo entre n, que es 25 aquí, y por último lo multiplicamos por 100. O sea, hacemos 6 entre 25, le damos igual y lo multiplicamos por 100. Es en porcentaje ahí. Muy bien. Eso mismo seguimos haciendo con los otros datos. Ahora será 16 entre 25, que es nuestro tamaño de muestra. Le damos igual y lo multiplicamos por 100. Muy bien, ahora será 21 entre 25. Le damos igual y lo multiplicamos por 100. 22 entre 25, que es nuestro tamaño de muestra, y lo multiplicamos por 100. Muy bien, ahora 23 entre 25. El 92%, seguido con 24 entre 25,
Finalizando el proceso con 25, entre el tamaño de muestra que es 25, y lo multiplicamos por 100. Aquí el último dato nos debe dar 100. Iniciamos el proceso ahora de manera descendiente, ¿verdad? Frecuencia acumulada porcentual descendente, y de la misma forma, así como una frecuencia acumulada ascendente y descendente, también oscila entre un intervalo, en este caso es 24% y 100%. En este caso, iniciamos con el tamaño de muestra, que es 100, porque nos dice, vamos a tomar lo que es la frecuencia acumulada descendente, la vamos a dividir entre el tamaño de muestra y la vamos a multiplicar por 100. Ello nos va a dar 100, 25 entre 25 nos da 1 y lo multiplicamos por 100. Seguimos el proceso. Ahora vamos con 15 entre 25, le damos igual y lo multiplicamos por 100. Vemos reflejado de que van descendiendo los datos, seguido ahora con 10 entre 25. Muy bien, ahora sigue 9 entre 25 y lo multiplicamos por 100, porque estos datos son en porcentaje. Seguido con 8 entre 25 y lo multiplicamos por 100. Siguiendo con 7 entre 25 nos dio 28%, finalizando el proceso con el último dato, que es 6 entre 25 y lo multiplicamos por 100. Muy bien, vemos que aquí nuestro intervalo está entre 24 a 100, ¿verdad? En porcentaje, y de la misma manera van descendiendo los datos entre 100 a 24. Algo importante aquí es de que los extremos son los únicos en los que se repiten. En el caso de los datos que están internos, ellos pueden variar. Es importante de que nosotros tengamos presente de que no importa la cantidad de datos que nosotros tengamos como muestra, siempre el proceso se tiene que seguir el mismo, siempre. El proceso es mecánico, se sigue lo mismo siempre para cada una de las casillas. Y la manera en cómo nosotros podemos ir comprobando es haciéndolo, si es posible, 2 veces con la calculadora. Bien, finalizamos esta parte de lo que tenía que ver con las tablas de distribución de frecuencia. Es una manera en cómo nos podemos nosotros familiarizar con ellas y para que se nos facilite el dominio.